Bien, seguimos hablando de cinética química. Ya habíamos hablado de movimientos, habíamos hablado de que hay átomos o moléculas que nosotros unimos con la finalidad de generar un producto. Por ejemplo, de forma sencilla, tocamos de nuevo un ejemplo como el carbono y oxígeno. Yo al unificarlo, genero ¿qué? Un monóxido de carbono. Utilizo un catalizador y le quiero hacer una reacción más rápida, ¿sí? Y sigo teniendo el monóxido de carbono, recordando la clase anterior que los catalizadores no influyen en el producto. Ahora, saquemos a un lado los catalizadores, ¿sí? No voy a utilizar catalizador. Y yo ahorita en el laboratorio, yo poseo dos reactivos, A o B, para ponerlos más fácil. Y cojo un matraz y los uno en esta solución. Yo genero un producto que puede ser en un minuto, puede ser en cuestiones de segundo o puede ser días. Ahora, ¿qué es el equilibrio químico? Bien, explico esto. Hay reactivos que no se convierten totalmente en producto. Repito, hay reactivos que no se convierten totalmente en productos. Y cuando se une este producto, se forma un reactivo. Y a esto se le llama reversible. Es decir, cojo dos reactivos, transformo en producto y a la misma vez este producto, si se une con otro producto de la misma carga molecular, inmediatamente yo tengo una reacción que es reversible y obtengo los reactivos. Aquí he tratado de observar un cuadro que justamente se acople al tema de equilibrio químico. Mira, aquí yo tengo los que tienen problemas con la visión, los voy a descifrar. Aquí tengo hidrógeno. ¿Te acuerdas que hidrógeno siempre se encuentra en la regla del octeto? ¿Sí? No sé si que el año pasado hablamos con ustedes, pero un átomo para mantenerse estable en la naturaleza se necesita tener un número de electrones en la última órbita o valencia, que es 8. Pero en el caso del hidrógeno solamente necesita otro, ¿sí?, electrón para mantenerse estable, y lo cual se unen dos hidrógenos. Por eso siempre encontrarás en química O2, y lo mismo aplica para el yodo 2, ¿sí? Si yo tengo la unión de un reactivo que es hidrógeno y otro activo que es yodo, yo voy a crear un producto. ¿Cuál es el producto? Me voy a generar dos moléculas de ácido yodhídrico. ¿Se acuerdan el año anterior que hablamos de los que se unen con hidrógeno? Los no metales forman compuestos especiales. Y aquí tenemos el ácido yodhídrico. Pero, escúchenme bien, llega al punto de que estos reactivos se van acabando y se genera un producto. Y entre más producto exista, ojo, vuelve de nuevo a un estado reversible. Es decir, llega al punto de que este ácido yodhídrico me devuelve de nuevo hidrógenos y yodo. Y a este punto medio se le denomina equilibrio químico. Es decir, yo tengo en este momento para formar un producto dos velocidades. La de reacción directa, que es los reactivos más reactivos me genera un producto, como también tengo una reacción inversa, que este producto me va a formar los reactivos, ¿sí? Y a esto le denominamos equilibrio químico. En pocas palabras, y muy sencillo, el equilibrio químico es cuando tenemos, ¿sí?, en una combinación, reacción directa y reacción indirecta. Es decir, la velocidad es igual. No existen ya cambios. Llegará un punto donde el reactivo ya no hará producto y el producto ya no va a ser reactivo. Esto es una característica propia del equilibrio químico y lo explicamos ya con detalles. El equilibrio es un estado en el que no se observan cambios. Es decir, el reactivo se unió, generó un producto,
el producto de forma reversible genera de nuevos reactivos, pero llega a un punto donde ya no existen cambios, se mantienen de una forma estable. Y a esto se le llama equilibrio químico. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Aquí este término productos es bien aplicado, porque a veces tenemos dos reactivos o tres reactivos que, entre comillas, nosotros esperamos un producto, pero a veces nos da dos productos, tres productos, ¿sí? Y aquí he tratado de ver figuras que ustedes puedan ver de una forma sencilla. Por ejemplo, yo tengo el hielo, ¿sí? Que es nada menos que H2O, fórmula química, que le cambio la temperatura. ¿Y qué es lo que hago? Un cambio. Y el proceso reversible yo lo puedo generar con la temperatura bajo cero. Yo cojo esa agua, lo pongo en un congelador y mira lo que yo tengo, hielo. Y este es el término reversible. Es decir, dos reactivos que se forman un producto y llega a un punto de que éste vuelve a su estado normal. Eso es lo que pasa en la química y eso pasa en laboratorio. Y aquí está el equilibrio químico, es cuando yo tengo dos reactivos y mira lo que ves aquí, una flecha en dirección directa que me genera un ácido yodhídrico y el ácido yodhídrico a su vez me genera de nuevo los productos de yodo hidrógeno. Bien, concepto de equilibrio químico. Bien, el equilibrio químico alcanzado en una solución es cuando el estado está estable, ¿sí? La concentración de los reactivos disminuye y la velocidad de reacción directa disminuye. Y al mismo tiempo la concentración de los productos incrementa, al igual que la velocidad de la reacción inversa. En un momento determinado, la velocidad de formación del producto es igual a la velocidad de consumo de reactivo. Bien, aquí de forma gráfica también está para explicarlo mejor. Yo tengo A y B, ¿sí? Pongo aquí nombres para que usted lo pueda identificar, carbono y oxígeno, ¿sí? Al unirse el carbono y oxígeno, mira lo que hacen, una reacción rápida y me transforman en monóxido de carbono. Pero llega un punto que este monóxido de carbono, que es el C, coge una velocidad y me vuelve a transformar de nuevo el oxígeno y el carbono. Esto pasa en la química. Y a esto le denominamos el equilibrio químico. Y obvio, no es estático. Es decir, yo llego a un punto que digo, aquí está el equilibrio químico. Se me ocurre a mí poner más carbono. ¿Qué pasaría? La pregunta es para ustedes. ¿Qué pasaría si yo pongo más carbono en esa solución? Eso es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Cuando nosotros tenemos una solución como producto y cambiamos los reactivos, las concentraciones molar, también tenemos una reacción y que no es matemática. A veces son cosas inesperadas y lo vamos a ver mediante un video. Bien. Entonces, equilibrio químico es cuando yo tengo dos reactivos o tres reactivos o cuatro reactivos y me genera un producto que puede ser uno, puede ser dos, como está graficado aquí, C y D. Y este proceso es reversible, lo que significa que el producto que yo he formado dentro de una solución genera un cambio. Significa que vuelve a ser producto. Y recuerde siempre, los reactivos, cuando nosotros utilizamos en la química, no todos los reactivos se generan un producto. No todos, porque tenemos este fenómeno. Otra forma de explicarlo, y ahí está en el libro en la página 80, ¿sí? Tenemos aquí otro ejemplo de una reacción reversible. Y está de forma muy explicada. Dice, el óxido de mercurio. Aquí está el óxido de mercurio. Tenemos HGO. Aquí le ponemos otro reactivo. ¿Qué le hacemos? Cambio de temperatura. Le ponemos energía calórica. Al ponerle temperatura, ¿qué crees que pasa con el óxido de mercurio? Genera productos.
¿Cuáles son los productos que genera? El mercurio. Y se desprende el oxígeno. Pero tú dices, ve, y esto se fue a la atmósfera y me queda el mercurio. Recuerda que el oxígeno se encuentra en la atmósfera. Y gracias a esa condición, ese mercurio vuelve de nuevo a generarse óxido de mercurio dentro del laboratorio. Por eso dice aquí, la reversibilidad del proceso se hace evidente gracias al cambio de color. Si tuviéramos nosotros en laboratorio, observamos este reactivo que se llama óxido de mercurio 2. Y si lo tuviéramos en laboratorio, veríamos que es un sólido de color naranja, que al ponerle la temperatura, lo que hacemos es descomponer. Y este se forma mercurio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Inicialmente coloración que cambia. Este va de rojo a gris plateado. ¿Ustedes se han visto el mercurio? ¿Se han visto ese termómetro cuando se lo aplica para medir la temperatura de uno y se rompe? Y tú puedes ver allí esas partículas de mercurio. El mercurio es un sólido líquido, que es un transconductor de temperatura así, de rápido. Por eso se utiliza en los termómetros. Y ahí tú encuentras ese color gris plateado. Pero como estamos viendo aquí, a la unión con el oxígeno que está en la atmósfera, se vuelve ese proceso reinversible y se genera el óxido de mercurio 2. ¿Sí? Y vamos a ver, si tuviéramos nosotros en laboratorio, cómo si se cambiaría de color. Y vuelve de nuevo al color del producto, que sería un color naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que el equilibrio que estamos hablando químico es un ciclo. En este lado extremo izquierdo que tengo aquí, yo tengo los reactivos. Rompen mediante la energía activa los iones formando un producto. Y este producto a la misma vez, con condiciones normales, puede llegar a generar reactivos. Mira cómo es la química, ¿sí? Entonces, se llega a un estado de equilibrio cuando la velocidad de formación de los reactivos y productos se iguala. Y aquí está, ¿sí? De forma simplificada en un gráfico. Los reactivos llegan a reaccionar de inmediato, generando un producto. Al misma vez, los productos reaccionan en la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Y generan lo que se llaman reactivos. Y a este punto medio se le denomina equilibrio químico. Y acá abajo tengo otro ejemplo. Se me ocurre que en laboratorio cojo cloro. Recuérdate que el cloro nunca lo encontramos solo, lo encontramos como diatómico para que se encuentre estable. Tenemos un reactivo que es un dicloro, ¿sí? Dicloro, y aquí está la fórmula, mira acá, abajo, dicloro. Sumamos más hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno también se encuentra como diatómico. ¿Qué es lo que ocurre? En la suma de estos reactivos generamos un producto. Este es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿sí? Puede reinvertirse y también de nuevo podemos llegar a tener cloro e hidrógeno. Y a eso se denomina equilibrio químico. Bien, ya entendemos qué es equilibrio químico, ¿sí? Es el punto medio donde ya no existe cambios dentro de una solución. Es decir, hay dos velocidades, una reacción directa que se genera de acá, que son los reactivos hacia un producto, y viceversa. Estos productos llegan a un punto de que se generan de nuevo los reactivos. Es un ciclo. Ahora, hay factores, como les dije inicialmente, yo puedo cambiar, por ejemplo, la concentración molar de los reactivos y puedo tener un producto distinto. Puedo cambiar temperatura y puedo hacer que esos reactivos cambien y se transformen en otro producto. Así es, señores. Y puede ser posible que yo le cambie otro factor, la presión atmosférica, que lo vamos a ver en ATM, como ustedes ya vieron en la ley de los gases, y también puede ser que resulte un cambio dentro del producto. Vamos a ver esto de aquí. Factores que afectan en el equilibrio, ¿sí?
Como tú ya ves, el equilibrio es un estado de calma, de tranquilidad. Lo pongo de forma más sencilla, donde ya estos reactivos no generan productos, ni los productos generan reactivos. Pero hay tres factores que pueden hacer el cambio a esto. ¿Sí? Como hemos visto, esto es activo, no es pasivo. Si yo le pongo temperatura, puede hacer que cambie. Si yo le pongo presión, cambia. Y si yo cambio de concentración molar de estos reactivos, también tengo el cambio. Y eso parece lógico, pero ya les voy a presentar un ejemplo en la química que rompe la lógica. Bien, aquí aparece un francés, Le Chatelier. ¿Sí? Ustedes ven la ley de Chatelier. ¿Qué es lo que dice él? Él, en su investigación como químico, ve la fórmula y se da cuenta de aquí un término importante, formulación. Factores que afectan el equilibrio químico. Bien, el equilibrio químico ya es cuando nosotros tenemos la fórmula en sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Él se dio cuenta, en este caso este francés, Chatelier, dice, cuando en un sistema, yo les pongo de forma más sencilla, cuando ya tengo yo el producto o la solución, ¿sí? Hecha, está en equilibrio, se puede modificar con cualquiera de los factores mencionados arriba. Puede ser con la concentración molar de cada uno de los reactivos, puede ser si yo le cambio de presión, puede cambiar, y también si yo cambio la temperatura. Vamos a hablar de cada uno de estos factores. Comenzamos con el efecto de concentración. ¿Sí? Bien. Esto significa que yo cambio la cantidad molar de los reactivos. O también puedo cambiar yo la concentración de un producto. Y ya lo vamos a ver en el campo industrial cómo se hace eso. Bien. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, la velocidad de una reacción aumenta proporcionalmente al aumento de la concentración de reactivo. Es decir, aquí yo tengo un ejemplo, yo tengo un hidrógeno, tengo un yodo, aquí tengo la formación de dos moléculas de ácido yodhídrico. Si yo aumento hidrógeno, la lógica me dice, si yo aumento hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar en una reacción? Porque al aumentar el hidrógeno, ¿te acuerdas de que coge a un yodo para poder formar un producto, que es el ácido yodhídrico? Pero no siempre es así en la química. Y ya vamos a ver en el video. Bien, el equilibrio químico se desplaza en la dirección de formación de productos. Es decir, si yo le pongo aquí un hidrógeno, le pongo yodo, esa reacción se desplaza hacia el producto. El resultado final es el aumento de concentración de ácido yodhídrico y por ende se disminuye yodo. Otras palabras, si yo tengo esta solución ya aquí, el ácido yodhídrico, y ya tengo el equilibrio químico dado, y se me ocurre poner un poco más de hidrógeno, ¿qué es lo que va a reaccionar? El yodo. Porque recuerda que el ácido yodhídrico es la unión de hidrógeno más yodo. Entonces, de igual manera, cuando se disminuye la concentración de uno de los reactivos, es decir, baja el yodo o el hidrógeno, el sistema se reajusta, ¿sí? Automático, respondiendo a lo que se perdió. Es decir, en muchos de los casos, cuando yo tengo una solución y pongo hidrógeno, dentro de esa solución tú no la vas a ver en ese momento. Si tú la haces de forma microscópica, vas a ver que el ácido yodhídrico no se incrementa, sino que más bien se reajusta. Es decir, dentro de esa solución se desintegra el ácido yodhídrico y restablece la cantidad de hidrógeno y yodo que se perdió. Y a esto se le llama la acción reversible. ¿Sí? Entonces, pocas palabras y sencillas, si yo incremento a una solución uno de los reactivos, yo puedo hacer que se reaccione tanto el otro reactivo como también el producto. Entonces, un cambio en las concentraciones de cualquiera de los componentes presentes afecta a la concentración del estado de equilibrio. Por eso se dice que el equilibrio químico no es pasivo, sino es activo. Si nosotros añadimos o adicionamos una pequeña pizca, gramos de una sustancia a una solución, generamos un cambio. ¿Sí? Tenemos otro factor, la temperatura.
Bien, yo tengo, por ejemplo, aquí dos reactivos. Ajá. Pero ¿qué tengo acá? Un factor, temperatura. Y cuando yo le pongo temperatura al hidrógeno y al oxígeno, ¿qué es lo que yo formo? Lo que nosotros conocemos, la molécula de agua. Pero cuando se genera calor, también se genera una energía calorífica. Es decir, si yo le pongo hidrógeno en el laboratorio y pongo oxígeno al otro lado y aumento la temperatura, yo puedo tener un producto que es el agua. Pero no solamente el agua, sino que también se genera calor. ¿Sí? Entonces, la constante del equilibrio para una reacción se da en determinada temperatura. Si yo cambio la temperatura, también puedo hacer un cambio dentro de los productos y dentro de los reactivos. Y aquí tenemos dos, les he puesto de forma de colores para que ustedes los puedan identificar. Dice el comentario que cuando nosotros bajamos la temperatura a una solución, nosotros estamos directamente, ¿sí?, cambiando los reactivos. Repito, si yo utilizo la temperatura, cuando digo temperatura no se quiere decir que yo elevo la temperatura, yo puedo bajar la temperatura dentro de una solución. Y cuando yo bajo, ¿sí?, se llama una reacción exotérmica, porque la energía se traspasa hacia los reactivos. Y si yo aumento de temperatura en una solución, elevo por ejemplo, tengo 100 grados centígrados y se me ocurre duplicar a 200 grados, esta se llama endotérmica. Y cuando yo elevo la temperatura, ¿sí?, el aumento en la temperatura tendrá como resultado un aumento de la velocidad de la formación de producto. Préstame atención acá en el gráfico. Aquí yo tengo los dos reactivos, hidrógeno y oxígeno. Tenemos la energía activa que se rompe, inmediatamente se forma el agua, porque le he puesto una temperatura. Hasta ahí está claro. Ahora, si se me ocurre a esta solución en laboratorio bajar la temperatura, ¿a quiénes voy a hacer que reaccionen? Van a reaccionar los reactivos. Ya les voy a poner un gráfico y les voy a poner un ejercicio. Puede ser que este aumente. Oiga, pero ¿cómo es posible que si yo tengo una solución y le bajo la temperatura, yo voy a tener ya no un producto, sino reactivo? Es posible. Eso es la química. Pero si yo a la inversa le pongo temperatura, yo tengo una reacción mucho más rápida. Es decir, si yo pongo hidrógeno y oxígeno y tengo a 100 grados centígrados, por decir un ejemplo, y yo quiero que rápido se dé el producto del agua, le aumento a 200. Y yo tengo una velocidad de reacción inmediata y genero un impacto dentro de los productos. ¿Qué es lo que hace? Se reducen los reactivos y genera un producto. Mira, la temperatura también es un factor que prácticamente se involucra en el impacto en el equilibrio químico. El efecto de la presión es otro, que se dio cuenta este francés de que la presión es otro factor que debemos tomar en cuenta. Cuando tenemos nosotros reactivos que son gaseosos, influye mucho la presión. Mira en el gráfico que está en tu libro, por favor, abre tu libro en la página, veamos dónde está eso, en la página 86, ¿sí? En la página 86. Mira ahí el gráfico. Ahí nosotros tenemos un reactivo, ¿sí?, que lo pone ahí y lo veo muy práctico y didáctico, de color amarillo, ¿sí? Es se me ocurre, un hidrógeno, pongamos un ejemplo, ¿sí? Y acá otro reactivo. Cuando yo tengo dos gases dentro de un cilindro y hago una presión sobre ellos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué ocurre? Hay una variabilidad. ¿En dónde? ¿En los reactivos o en el producto? Solamente viendo el gráfico tú ya puedes discernir. Si yo tengo en un envase, en una poma, ¿sí?, en un bombillo, dos gases y yo genero presión, disminuyo el volumen, ¿y qué es lo que pasa?
yo lo que hago es romper prácticamente esa energía de repulsión que tiene entre ellos y genero yo una colisión entre ellos para que se forme un producto mucho más rápido. Y aquí está, dice, la presión solo tiene efectos cuando se trata de sustancias en estado gaseoso, puesto que al cambiar la presión también se cambia el volumen, ¿sí? Lo cual se traduce en una modificación de las concentraciones. ¿Por qué hablamos de las concentraciones? Porque ya no van a ser los mismos reactivos, ya prácticamente va a generar mayor número de productos. Y aquí está en el gráfico C, ¿sí? Entonces, el aumento en la presión favorece la reacción que implica una disminución del volumen ocupado. En cambio, si se disminuye la presión, es decir, se me ocurre soltar el émbolo y genero yo menos presión, lo que voy a tener es más volumen y la reacción será inversa. Los reactivos serán más y el producto será menos. Y aquí hay dos ejemplos que los podemos ver. Aquí tenemos el tribromo de fósforo, ¿sí? Eso ustedes ya creo que hicieron unos compuestos con ustedes el año pasado y vamos a volverlo a ver en las últimas clases. Yo le sumo a este gas el bromo, el dibromo. ¿Qué es lo que se ocurre de una reacción directa? ¿Qué es lo que yo obtengo? Un producto. ¿Cuál es ese producto?